el apóstol Pablo hablando a la iglesia y dando instrucciones a su discípulo, a ese pastor joven Timoteo. Yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada, porque Adán fue creado primero, después Eva, y Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo completamente engañada, cayó en transgresión. Vamos a orar. Gracias, glorioso Dios y Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias por este día en que nos permites estar juntos como un solo cuerpo, cumplir el propósito, mi Dios, por el cual fuimos creados, y es darte la gloria y la honra a ti, Señor, y también gozar, Señor, de ti por siempre. Como nunca, mi Dios, has puesto en mi corazón, mi Dios, el temer al hablar tu palabra, Señor, no distorsionarla. Te pido que me ayudes, precioso Espíritu Santo, y juntos con mis hermanos, prestar atención a tu palabra. Esto en el sentido de estar atentos, de que nuestro oído, de que nuestra mente no divague, pero también en el sentido de prestar atención en el obedecerla y ponerla por obra. Ayúdame, precioso Espíritu Santo, te necesito, te necesitamos, te lo ruego por Jesús. Amén. A finales de la Segunda Guerra Mundial, cuando el pueblo alemán estaba comenzando a conocer lo que había sucedido en los campos de concentración, un pastor protestante llamado Gunther escribió una obra de teatro para responder a la pregunta: ¿a quién debemos de culpar por todo esto? ¿Quién debe cargar con la culpa del genocidio? Más de 6 millones de judíos, como usted conoce la historia, fueron exterminados en los campos de concentración nazi durante la guerra, sin contar todas las demás atrocidades que se cometieron durante esta guerra en Europa. Y aunque muchos alemanes se sentían consternados con las historias que estaban saliendo a la luz pública, a título personal nadie se sentía culpable. En esta obra de este autor, los actores dialogaban con el público para tratar de determinar hasta qué punto cada uno de ellos era responsable de lo que había sucedido. Pero todos defendían su inocencia, culpando a los demás, sobre todo a los demás arriba. El ama de casa decía: yo estaba luchando con el raciocinio de los alimentos, yo no tengo la culpa. Yo no tengo la culpa de nada, decía. El soldado decía: yo tampoco soy culpable, solo estaba obedeciendo órdenes. El comandante de mayor rango también se defendía argumentando que solo estaba siguiendo las directrices del partido nazi. Y por supuesto, el partido estaba siguiendo los mandatos de sus líderes. Cada vez más, subiendo más arriba en el escalafón de autoridad, finalmente un hombre se pone en pie y declara que la verdadera culpa se encuentra más allá del ejército, incluso más allá del partido y más allá aún de Hitler. Dios es culpable. Él es el único que debe ser juzgado aquí, y no solo por lo que los nazis hicieron durante el Tercer Reich, sino por todas las miserias y calamidades que vemos en el mundo. Increíblemente, y en base a esta historia, vemos cómo el hombre decidió vivir de espaldas a Dios, pero cuando cosecha los frutos de su locura, entonces comienza a proyectar su culpa en otras personas, hasta que tarde o temprano termina culpando al mismo Dios, al que él ha decidido no tomar en cuenta y darle la espalda. De repente los acusados se convierten en acusadores
y pretenden sentar al mismo Dios en el banquillo de los para que sea juzgado. Un ejemplo perfecto que vemos en esta ilustración es lo que está haciendo esta generación en este mundo caído y concretamente el movimiento feminista que hoy en día va más allá de exigir la igualdad del trato entre hombres y mujeres. Las feministas modernas luchan por el derecho al aborto y la desaparición de las diferencias de género. Las feministas más radicales tratan de derribar cualquier tipo de dominio masculino en la sociedad. Escuche esto, se oponen a los roles bíblicos de los esposos y las esposas. Promueven el lesbianismo. Las feministas radicales, y escuche, también hay bíblicas, rechazan la idea de que exista alguna diferencia entre hombres y mujeres, afirmando que cualquier diferencia que se perciba entre los sexos es únicamente un problema social. La frase de una teóloga y feminista, Mary Daly, dice lo siguiente, una cita totalmente aberrante: si Dios es macho, entonces el macho es Dios. Resume la crítica a cómo un Dios masculino es culpable de la perpetua sumisión de la mujer. Si sucede esto, mis hermanos, como lo quieran hacer ellos, si culpamos a Dios y lo sacamos fuera de la ecuación, no tendríamos ningún punto de referencia para definir nuestra propia identidad, pues nuestro valor y significado vienen determinados por ser portadores de la imagen divina, como nos dice Génesis 3, 11 al 13. Y Dios le dijo: ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? Le dijo a Adán. ¿Has comido del árbol que te mandé no comieras? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol, y pues yo comí. Entonces Dios dijo a la mujer: ¿qué es esto que has hecho? Y la mujer respondió: la serpiente me engañó y yo comí. Tan pronto como el pecado entró en el mundo, el corazón humano se convirtió en una fábrica de deseos engañosos, malignos y dañinos. Su primera reacción fue buscar culpables, por lo cual es importante volver al principio. Y con esta idea en mente, vamos al primer punto de 3 en esta enseñanza. Quiero decirle que nosotros no planeamos que hoy es el día del feminismo, de la mujer, como ellos lo quieran llamar. No se planeó, fue pues el Espíritu Santo, ¿verdad?, que nos llevó, que acomodó todo para que hoy se diera esta predicación, y no tiene nada que ver con lo que están haciendo o lo que van a hacer más al rato este movimiento. Primer punto, comencemos por el principio del diseño original. ¿Cuál es ese diseño original? Bueno, Génesis 3:1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Satanás ofreció a Eva lo mismo que ha estado ofreciendo a los seres humanos desde entonces: conocimiento, placer y autonomía. Es importante que estos 3 términos vayan juntos, porque nada hay de malo en el conocimiento ni en el placer, siempre y cuando reconozcamos la realidad de que no somos seres autónomos. Todos sabemos el resto de la historia de Génesis. Eva consideró razonable desobedecer el mandato explícito de Dios para seguir su propio corazón y sus sentimientos. Pues algo no puede ser tan malo si se siente tan bien
llega a pensar el hombre y la mujer pecadora. Sin embargo, tan pronto como el pecado entró en el mundo, el hombre y la mujer sintieron vergüenza de sus propios cuerpos, entonces fueron abiertos sus ojos y conocieron que estaban desnudos. Como dice Génesis 3:7. Adán y Eva jugaron, desearon ser Dios y en cierto sentido quisieron ser lo que no eran. Pero ese deseo era engañoso porque el mero hecho de desear ser Dios no los convirtió en dioses. Lo mismo podemos decir de nuestra identidad sexual y biológica. Nadie puede dejar de ser lo que es. Por mucho que alguien desee, por ejemplo, ser un gato, siempre seremos seres humanos. ¿O no, hermanos? Hay al menos dos verdades que Dios dice sobre nuestra identidad. En el primer capítulo de la Biblia, y la primera, y se me hacen gloriosas, es que fuimos creados, escuche bien, a su imagen y semejanza de Dios. Vea qué glorioso es esto, mis hermanos. Génesis 1:26. De modo que podemos tener comunión significativa con el mismo Dios. Esa imagen de Dios en nosotros define nuestra identidad y te otorga valor, significado y propósito a tu existencia y a mi existencia. Tu valor y mi valor no depende de nuestros logros, sino de que viene por el hecho de ser portadores de la imagen divina. La segunda verdad es que Dios creó a toda la humanidad con una de dos identidades sexuales posibles, nada más. ¿Cuáles son? Hombre y mujer, varón y hembra. Ambos fueron creados a la imagen de Dios y se complementan entre sí. Por tanto, la masculinidad y la feminidad no son categorías artificiales producidas por una sociedad patriarcal con el propósito de subyugar a las mujeres, como muchos afirman en nuestros días, sino que revelan el diseño original de Dios para la creación de los seres humanos, diseño que el Señor declara que es bueno en gran manera, Dios diciendo que su diseño es bueno en gran manera. El departamento de control, si pudiéramos llamar así, del mismo Dios, el creador de las galaxias, que todo lo hizo hermoso y en su tiempo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estaban ahí, y que Dios observara que estas cosas eran buenas, implica que Él tenía un diseño y un propósito en mente, y que los productos creados contaban con su aprobación. Él juzgaba que eran eficaces para servir al propósito con el que Él los creó. Como creador, mi hermano, Dios tiene derecho a definir y juzgar, evaluar lo que había creado, y Él mismo determinó que era bueno. Esto es un buen recordatorio para nosotros, que puesto que Él tiene la autoridad que solo puede tener Él como creador soberano, debemos recurrir a Él para conocer sus juicios y sus evaluaciones. Tanto el hombre como la mujer, escuchen por favor, hermanas, reflejamos la imagen de Dios y por lo tanto poseemos la misma dignidad y el mismo valor. Pero el hombre fue creado para funcionar como hombre y la mujer para funcionar como mujer. ¡Oh, qué gran revelación, hermano Roy! Esa realidad está entrelazada en toda nuestra estructura biológica, psíquica y emocional. Cada célula que tú posees posee un sexo, unos cromosomas, ¿verdad? Y los que han estudiado un poco más de biología, pues las mujeres son XX y la mujer y el hombre XY.
Nadie va a encontrar otra cosa ni nada por ahí. Lo que esto significa es que los hombres y las mujeres somos diferentes a nivel celular y molecular. Esto no es una filosofía de género, sino que lo somos tal como Dios nos creó. Toda persona posee por diseño de Dios una de las dos identidades sexuales. Eso es más que evidente en nuestros cromosomas, en nuestras hormonas, gloria a Dios, en nuestro cerebro, en nuestras células, en nuestro aparato reproductivo. Es evidente en todo tu cuerpo y en todo mi cuerpo. No creo que alguien necesite un título de medicina o de biología para poder diferenciar esto. Mujeres, cuando les entregaron a su bebé, padres, cuando ustedes lo vieron por primera vez, dijeron, pues, ¿qué es? No sé, no entiendo qué es. Todavía, a ver, déjenme estudiar o déjenme capacito. Y ahora con lo del ultrasonido, ¿verdad? Investigué que a partir de la semana 18, con toda claridad ya se puede ver el sexo del bebé. Y nada más hay dos, mis hermanos, varón y hembra, ¿verdad, hermano César? ¿Qué están esperando? Ya se los dijeron. Glorificamos a Dios cuando vivimos de acuerdo con su diseño, mostrando su imagen multifacética en el complemento perfecto de la masculinidad y la feminidad. Por eso Pablo puede decir a los hombres de Corinto y a nosotros en este tiempo, pórtense varonilmente, sean fuertes, todas sus cosas sean hechas con amor. No, hermano Roy, yo soy machín y rudo, eso como que es para las mujeres, ¿no? Yo no me doblego, yo soy hombre. No, mis hermanos, existe el comportamiento masculino y el comportamiento femenino, que el hombre y la mujer aceptaran con deleite antes que el pecado entrara al mundo. Cuando Dios creó a Eva y lo trajo delante de Adán, no Adán y Evaristo, ¿verdad? Ni Dana y Eva. Ese concepto con gran gozo, ese aceptó Adán con gran gozo el regalo de una compañera humana creada a imagen de Dios y que poseyó una identidad sexual diferente a la suya. ¿Cuántos al ver a su esposa le dicen, ay Señor, gracias por mi esposa? Y los jóvenes, ¿verdad? Gracias por las hermanitas solteras. No existía el sentimiento de vergüenza ni de sus cuerpos ni de su identidad sexual. El hombre se sentía realizado siendo hombre y la mujer siendo mujer. El hombre se sentía y gozaba de funcionar como hombre y la mujer como mujer, viviendo para su gloria, para la gloria de Dios y haciendo su voluntad. El hombre y la mujer hacían un despliegue de la gloria de Dios, de la sabiduría de Dios, de su poder creativo. Adán contempló a los animales y dijo, y les puso nombre, y a las flores y las estrellas, pero viendo a la mujer que a Dios le había dado, dijo, Señor, gracias, eres bueno en gran manera. Se deleitaba en esto. No se despertaron un día y sintieron cambiar su sexo. Ahora vamos a cambiar de rol, ¿sabes qué? Tú sé el hombre y yo la mujer, o su responsabilidad delante de Dios. La ideología de género ataca estas verdades. Pero detrás de todas esas organizaciones y corporaciones multinacionales que están tratando de implementar su terrorismo ideológico, hay una conspiración cósmica mucho más oscura. Hay un ataque satánico contra la gloria de Dios reflejada en el ser humano. No solo se trata de destruir el hombre y la mujer creados a imagen y semejanza de Dios, sino que también se intenta destruir la unidad complementaria entre estos dos sexos que reflejan, aunque claro de forma imperfecta,
la unión de Cristo, escucha hermano, y su iglesia. Ese es el objetivo fundamental de Satanás. Esa es la gloria en el foco del ataque de ese terrorismo ideológico. Aunque este ataque no es nuevo, pero ha sido desde el principio el accionar de Satanás. Y con este argumento pasamos al segundo punto de nuestra enseñanza. Permítame plantearlo de esta forma: el feminismo en el mundo o el feminismo secular. Nuevamente vamos a Génesis 3:1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había creado, la cual le dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho. Otra versión dice: ¿de veras Dios les dijo? Oiga las palabras y la sutilidad, ¿verdad? ¿De veras Dios les dijo eso? Como nunca en todas las redes sociales y medios de comunicación, escuelas, y vaya que yo trabajo en una escuela, el feminismo y la ideología de género son el pan de cada día. Y les recuerdo que hoy es la marcha y esta predicación no se planeó en base a eso. Una de las armas más poderosas con las que cuentan los promotores de la ideología de género es la manipulación del lenguaje. En estas últimas décadas han estado empeñados en su estrategia de cambiar el lenguaje para cambiar la sociedad, porque según consideran, el lenguaje actual, escuche, es un instrumento sexista que denigra a la mujer. El esfuerzo por deconstruir el lenguaje tiene el propósito de deconstruir la personalidad humana. El lenguaje está siendo manipulado para promover una ideología y acallar a todos los que se oponen. Esto fue lo que sucedió, por ejemplo, con el uso de la palabra género. Hasta hace poco el término género era usado en el idioma español. Yo me acuerdo aún cuando estaba en la primaria, no hace mucho, para referirse a la propiedad gramatical del lenguaje, que clasificaba las palabras en masculino o femenino. Pero a partir de la década de los 50, yo soy más joven, en el mundo anglosajón, o sea, los gringos, en los países de habla inglesa, comenzó a ser usado para referirse al sexo de las personas. Ve ahí ese cambio. El término pasó de la gramática a la biología. Entonces, sexo y género se referían a lo mismo según ellos. Una década más tarde, algunos grupos de presión comenzaron a popularizar la idea de que debía hacerse una distinción entre la dimensión biológica de un individuo y su dimensión psíquica. Es decir, distinguir entre el sexo con que cada persona nace y que está ahí en tu acta de nacimiento y el género con el que se identifica o con el que se percibe esta persona. Lo que hoy conocemos como ideología de género plantea la teoría de que el comportamiento de hombres y mujeres, así como la práctica de su sexualidad, no están determinados por la anatomía o la biología. Qué irracional. La sexualidad es, según esta ideología, una construcción social y cultural. Entonces, la ideología de género propone la deconstrucción, esto es cuestionar, dudar y en última instancia rechazar los aspectos de la fe cristiana, la sustitución de principios incómodos por ideas culturales y más populares, dicen ellos, del ser humano, de la sociedad y de la familia, tal como han sido entendidos mal para ellos hasta ahora, provocando una profunda y peligrosa distorsión de la realidad. Pero si bien es cierto que el lenguaje puede distorsionar la percepción que tenemos de nosotros mismos, no puede cambiar nuestra naturaleza.
Escuche lo que dijo un escritor llamado George Orwell en el año 84, y hay una novela muy famosa. La frase o la idea de que quienes controlan el lenguaje controlan el mundo. No importa cuán sabio seas, no importa cuán rico o cuán exitoso, uno no puede encontrar sentido en la vida separado de Dios. El escritor de Eclesiastés dice que el hecho de que todo es vanidad debe impulsar a todos nosotros a temer a Dios, cuya obra es eterna. Dios hace lo que Él quiere y todos los seres humanos, junto con toda la creación, estamos sujetos a Él. En lugar de luchar en intentos vanos de obtener significado en nuestros propios términos, lo realmente significativo es complacerse en el Dios glorioso, eterno y bueno, en sus dones que nos ha concedido y con el sexo que nos otorgó. ¿Está usted contento, mi hermano? ¿Está complacido? Señor, gracias. Eclesiastés 3:14. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo, sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él teman todos los hombres. Eclesiastés describe la falta de sentido de vivir sin Dios. En la creación vemos que Dios creó el mundo y lo llamó bueno, como ya vimos, pero a pesar de esa bondad original, la humanidad cayó en pecado y toda la creación quedó sujeta a esa maldición. Esto trajo al mundo sin sentido, vanidad, violencia, frustración en contra de Dios. Y el feminismo es un claro ejemplo de esto. Y le voy a dar algunos datos, téngame paciencia, de este movimiento social. El feminismo como movimiento en la historia moderna se dio de la siguiente manera. Cobró bastante fuerza en el siglo XIX, no nos vamos a ir más atrás, pero recuerde que es una idea desde el principio, desde el libro de Génesis. Sin embargo, este movimiento del siglo XIX no tuvo tanta incidencia en el pensamiento popular, sino hasta mediados del siglo XX, con la publicación de la obra El segundo sexo, escrito por una filósofa francesa, feminista y llamada Simone de Beauvoir. No hablo francés. Publicado en 1949. Su tesis primaria es que a la mujer se le ha asignado un estatus, escuche, de segunda clase en la sociedad que no le permite asumir completamente la responsabilidad ni dar sentido a su vida. ¿Usted es de segunda clase, mi hermana? ¿Su vida no tiene sentido? Ella alega que es un mundo definido y controlado por los hombres y que las mujeres han sido forzadas a conformarse al molde que los hombres crearon para su propio placer y beneficio. Hay sus excepciones, ¿verdad? Pero esto no es una regla, y menos en la iglesia del Señor. ¿Qué solución propone ella? Destruir la superioridad masculina y rehusar al moldarse al papel tradicional que se le ha asignado a la mujer como madre, esposa, el modelo que Dios, el Dios sabio y bueno, creó, ¿verdad? La mujer de tomar el control de su propia vida, dice ella, y decidir su propio destino. Esto significa en la práctica independizarse económicamente del hombre, oponerse a toda distinción entre hombre y mujer y echar a un lado los roles tradicionales de esposa y madre que la sociedad, dice ella, le ha impuesto a través de los siglos. Esto desató toda una revolución cuyo centro de ataque era el patriarcado de los hombres,
pero las feministas lo usan para describir el gobierno que el hombre ejerce en la sociedad en detrimento de la autonomía y dignidad de la mujer. Hoy en día están luchando desde dos frentes. Escuche esto, el secular y el religioso. El movimiento feminista cobró una fuerza impresionante en estos últimos 40 años y muy pronto encontró un aliado dentro de ciertos grupos religiosos con las mismas metas y objetivos: eliminar toda diferencia entre el hombre y la mujer. Y en el plano eclesiástico, esto significa que las mujeres puedan hacer lo mismo que hacen los hombres en la iglesia, incluyendo predicar y pastorear. Esa es la tendencia de estos feministas bíblicos. Y con esta idea en la mente vamos a nuestro tercer punto: el feminismo abierto y descarado en la iglesia evangélica. Tengo tres preguntas para todos los que estamos aquí, va a abarcar a todos, y la primera va a ser para los jóvenes y de los adolescentes. Lleva un poco de ironía y de sarcasmo, pero acompáñeme por favor. Y la segunda es para nosotros los varones, y la tercera para usted, hermana, con todo respeto. Jóvenes, adolescentes, hombres, mujeres, ¿cuántos de ustedes quisiera ser un Terian? ¿Cuántos han pensado, yo quiero ser un Terian y yo no me siento a gusto con ser un ser humano? Yo quiero ser un lobo, no sé, un zorro, una pantera. Hermanos, al final de estas preguntas y análisis, si usted no lo expresa, pero lo ha pensado, joven, varón, mujeres, acérquese por favor, porque puede haber un problema realmente grave en su corazón. ¿Nadie, jóvenes? Claro, no lo vamos a exhibir, ¿verdad? ¿Por qué no, hermano Roy? Pues qué onda pues con usted, porque mi naturaleza soy un hijo de Dios, soy un ser humano, soy creado a su imagen y semejanza. Gloria a Dios porque usted piense así. Varones, ¿cuántos varones habemos aquí? ¿Cuántos de ustedes, vi hace poco un video de que hay varones que ahora quieren parir un hijo y están no solo cambiarse y transformarse a ser mujeres, ¿verdad? Sino ahora quieren tener un bebé, parir un bebé. Levante la mano sin que nadie voltee. ¿Cuántos de ustedes quieren parir un bebé? Claro que no, hermano Roy. ¿Cómo cree que esa no es nuestra naturaleza? Nuestro físico, hormonalmente. Ay, hermano Roy, ni nada estamos preparados para eso. ¿Dónde saca esas cosas? Estaba leyendo precisamente ayer que estaba añadiendo esta parte, estas preguntas. Me salió un video y ese video decía que el umbral del dolor que soporta el ser humano es de 45 puntos. No sé cómo lo midan ellos, pero en el momento del parto la mujer, su umbral de dolor por obra del Señor, de Dios, aumenta hasta 57, que equivale a que 20 huesos fueron rotos en ese mismo momento. 20 huesos. Yo creo que usted y yo, varón, en el primer momento nos arrepentiríamos en polvo y ceniza. Diríamos: ay, Señor, qué payasadas ando pensando. Corremos, ¿verdad? Y rasgamos nuestras vestiduras y nos salimos de ahí, de ese lugar. Parece irracional, parece chiste pensar tanto jóvenes y nosotros como varones. No fuimos creados para eso. No fue el diseño de Dios. No estaba en el pensamiento de Dios todo eso. Y ahora vamos con las mujeres. Hermanas, con todo respeto, ¿cuántas de ustedes quieren ser pastoras, hermanas? Hay una que en su corazón ha dicho:
No nomás ellos, también nosotros. ¿Alguien quiere ser pastora? ¿Por qué, hermana? Yo veo que dicen algunas no. Porque no fue lo que Dios planeó. Porque no fue lo que en el corazón de Dios estaba. Él determinó que la autoridad, el enseñar, el predicar, fuera puesta sobre el varón en la iglesia, pero también en el hogar. ¿Cuántos de ustedes quieren estar de cabeza por encima de sus maridos? No es el rol que Dios nos ha asignado, no es ni nuestra naturaleza. Y recuerde que lo espiritual tiene más peso que lo físico. Dios ideó que el hombre fuera cabeza, que fuera autoridad. Pero si aún todavía hay alguien dentro de los Terians, dentro de alguien que quiera ser, parir un bebé, una mujer que quiera ser pastor, acérquese, mis hermanos. Al final no vamos a decir nada, ¿verdad? Pero le vamos a ministrar y vamos a orar por usted. El feminismo abierto y descarado en la iglesia. Miren lo que dice Primera de Timoteo, la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, versos 11 al 14. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Verso 13, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Algo que me resulta glorioso, como toda la escritura, es ver que el Espíritu Santo, pues Él es Dios, ¿verdad? Por supuesto que ya conocía el corazón del hombre y lo que se iba a dar como nunca en este tiempo, e inspira al apóstol Pablo para que le escriba a Timoteo en su primera carta: la mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Y es algo que leemos de corrido y no nos detenemos a analizar que después del de los versos 11 y 12, sigue el verso 13. Qué gran revelación, ¿verdad? Inmediatamente Pablo, en esa sabiduría que le da el Espíritu Santo, yo me pregunté por qué cita el libro de Génesis. En el verso 13 dice: porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Miren la sabiduría y lo glorioso que es el Espíritu Santo. Podemos entender, hermanos, que feministas del mundo y mentes detrás de todo esto no teman a Dios, no conozcan estos textos, y si los conocen, pues no los van a tomar en cuenta, ¿verdad? Solo los citan de forma académica, pero para contradecir o para decir que Dios es un Dios machista y todo lo que han sacado por ahí. No creo que lo tomen en cuenta, pero que varones cristianos, pastores, maestros, líderes pasen por alto esto, que el mismo Dios inspiró y dejó escrito para nosotros, escrito. No solo lo pasen por alto, pero distorsionen y transgredan la palabra de Dios. Mis hermanos, es inconcebible. Hace 26 años que llegamos a la iglesia, gracias a Dios porque nos ha mantenido hasta ahora. Mi esposa y mis hijos pequeños, nada más tenía 2. Jiré es más chica, nació ya en el camino. A las esposas de los pastores se reunían por ahí, las iglesias, allá en Salamanca, y ahí escuchaba yo que se les llamaba pastoras, como algo de sociedad, ¿verdad? Ellas se sentían así como distintas, como de caché. Ahí estaban todas las pastoras.
Pero poco a poco fueron ganando terreno, pasando por encima no solo de la autoridad de sus esposos, pastores, sino lo más trágico es por la palabra de Dios. Y ahora estamos ante un feminismo abierto y total en las iglesias y aún han tomado la bandera en contra de Dios como un ser machista y aún algunas sociedades bíblicas, algunas instituciones han publicado Biblias, ya no con géneros masculino y femenino, sino con género neutro, en los pronombres, ¿verdad? Para evitar supuestas ofensas. Wayne Grudem, el teólogo, el hermano que escribe este libro de teología sistemática, mire lo que dice: se está haciendo un esfuerzo titánico para demostrar que algunos textos de la Biblia no aplican ya el día de hoy o no significan lo que siempre creímos que significaban, o no forman parte de la Biblia, o simplemente la Biblia se equivoca. Fin de la cita. Con todo esto y con el surgimiento de la teología liberal, que es un movimiento que reinterpreta el cristianismo y ha tendido a adaptarse al espíritu, con E minúscula, el espíritu del anticristo, ¿verdad? De la época, al dejar de lado la autoridad de las escrituras. Y aún entre los teólogos evangélicos hay dos perspectivas principales para comprender la enseñanza de la Biblia: la igualitaria y la complementaria. A diferencia de la teología liberal, la perspectiva igualitaria, mire lo que dice, y nosotros no somos igualitarios, dice sostener la autoridad de las escrituras mientras abraza la posición feminista de la igualdad entre hombres y mujeres. La voz de la serpiente antigua susurrando al oído. ¿Qué propone esta corriente? Que los hombres y las mujeres compartan la igualdad de la imagen divina, sí, pero que también compartan puestos de liderazgo en la iglesia, en el hogar y sobre todo que no se establezcan ninguna diferencia de liderazgo en función de su género. Pero también existe el feminismo bíblico, y un hermano me preguntó acerca de eso. Es una variante de las feministas cristianas que buscan la igualdad de género, interpretando las escrituras sin la perspectiva sexista, promoviendo la libertad religiosa y la igualdad en las iglesias. Las feministas bíblicas creen que la escritura afirma el valor y la dignidad de hombres y mujeres por igual, y que todos los que han aceptado la oferta de nueva vida en Cristo deben de tener las mismas oportunidades de servir en el pastorado y en el gobierno. Hacia allá apuntan ellos. Para ellas el texto favorito que usan es Gálatas 3:28, totalmente sacado de contexto. Ya no hay varón sino mujer, porque todos somos uno en Cristo. Vea la importancia de que hombres nos capacitemos y vayamos al significado real del mensaje que Dios quiso transmitir en ese tiempo. Este pasaje no altera ni elimina las distinciones entre hombre y mujer, ni se puede utilizar para invalidar los roles en la iglesia. No hay varón ni mujer, se refiere únicamente al asunto que nos ocupa, la salvación. No hay acepción de personas. En el versículo anterior a este, Pablo dice: pues todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. En el versículo 29 se reitera el mismo mensaje: y si vosotros sois de Cristo,
ciertamente el linaje de Abraham sos y herederos según la promesa. Gálatas 3:29. El contexto deja claro que ni varón ni mujer se refiere a nuestra condición de salvación. Todas las personas, sean hombres o mujeres, somos salvados de la misma manera mediante la fe en Cristo. Y una vez salvadas, tienen los mismos derechos y privilegios de salvación, siendo miembros de la familia de Dios. Las feministas bíblicas abogan por la colaboración, no por la competencia, la sumisión mutua, no el dominio de un sexo sobre otro. El sacerdocio de todos los creyentes, hombres y mujeres, no de una jerarquía, lo llaman ellos, masculina. Por otro lado, el término complementarismo, ahí estamos nosotros, fue acuñado en 1988, dice que aunque los hombres y las mujeres fueron creados iguales según la imagen de Dios y tenemos el mismo valor y dignidad, sin embargo, tenemos diferencias llamadas complementarias, tanto en la iglesia como en el matrimonio. Dios llama al marido en la familia a ser la cabeza de la mujer, según 1 Corintios 11:3 y Efesios 5:23. Requiere que él provea un liderazgo sacrificial, escuchen varones, protección y provisión para su esposa y su familia. En la iglesia, aunque la redención en Cristo da a los varones y a las mujeres una participación equitativa en las bendiciones de su salvación, algunos papeles de gobierno y enseñanza están restringidos únicamente para los hombres. Los diferentes llamados de los varones y las mujeres en el hogar y en la iglesia están fundamentadas en el buen diseño de Dios. No fue algo que se le ocurrió a nadie. Entonces, hermanos varones, ¿vamos a hacer a un lado a las mujeres? ¿Vamos a discriminarlas? Claro que no. En esta perspectiva más amplia de nuestra igualdad espiritual, quienes aspiramos a ser discípulos o somos difíciles, discípulos de Cristo, no nos atreveríamos a discriminar a nuestros semejantes, a las mujeres, por quienes Cristo murió y por lo cual damos gloria a Dios por la vida de las mujeres, de nuestras esposas y de todas las demás hermanas de nuestra iglesia. Hermanas mujeres, ¿se siente usted discriminada en esta iglesia? ¿Con menos valor? ¿Con menos dignidad e importancia delante de Dios? Gracias por ese no. Hay varias cosas que el Señor nos anima a seguir y que también se deben evitar en la iglesia del Señor. En 1 de Timoteo 2:12 podemos ver cómo Pablo instruye a la mujer piadosa, es decir, a la mujer que ha respondido al llamado del Evangelio a confiar en Cristo y que se dedique a vivir para la gloria de Dios. ¿Qué es entonces lo que usted, mujer piadosa, temerosa de Dios, son alentadas a perseguir? ¿Qué es lo que dice el Espíritu Santo acerca de su trabajo en la obra, mis hermanas? Y nos lo deja bien claro en la carta de Tito, de Pablo a Tito, en el capítulo 2, del verso 3 al 5. Las ancianas, asimismo, este término ancianas es aplicado para mujeres maduras, ¿verdad? De más experiencia, no que haya ancianas pastoras en la iglesia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Y escuche lo que usted, mi hermana, puede hacer para la gloria de Dios. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos,
Hermana José, ¿cómo le hace para amar a su esposo, así como es? ¿Verdad? Amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. ¿Cómo le hace hermana José para sujetarse? Escuche esto para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Son estas órdenes del machista Pablo? Esto se le ocurrió a Pablo un día, dijo, vamos a discriminar a las mujeres, como dicen muchas pastoras en las redes sociales, pastoras entre comillas. Claro que no, mis hermanas. Son funciones que el Dios soberano, glorioso, les asignó. Hermanas, no Pablo, el pastor tampoco, nadie de aquí. Fue Dios, mis hermanos. Las mujeres y esposas piadosas de la iglesia son ayudas idóneas. Los hombres ordenados al ministerio ocupan un lugar particular de responsabilidad en la congregación. Y escuchen, mis hermanos, nos beneficiamos de la sabiduría que Dios les ha dado en esa relación sana y en el orden bíblico entre los pastores y líderes y sus esposas y todas las demás, ustedes, hermanas, mujeres de la congregación. Somos beneficiados de lo que Dios les ha dado, de sus aportes, de lo que usted hace por medio de la oración, el servicio y liderazgo con otras mujeres, sobre todo para con las más jóvenes de la iglesia. Y de hecho, las llevarán en su corazón y estarán ayudándoles a crecer, ayudando a orar por ellas, a instruirlas. También las mujeres son llamadas a contribuir al mandato de discipulado que todos los cristianos compartimos. En la gran comisión, el Señor Jesucristo no dijo, vayan solo los varones, sino que también les dio ese privilegio a la mujer, como dice Mateo 28, 19 al 20. ¿Qué se busca evitar de las mujeres piadosas? ¿Qué es lo que no se debe de hacer, mis hermanas? ¿Qué es lo que primera carta de Timoteo 2:12 nos instruye o instruye a las mujeres a evitar? La mayoría de las veces en el entorno occidental de hoy, la mujer debe de evitar el impulso de buscar el lugar que solo los hombres o solo ciertos hombres han sido llamados y equipados a ocupar: el gobierno de la iglesia y la predicación en el púlpito dominical. Si bien deben tratar de maximizar su contribución al mandato de discipulado, como ya vimos en Mateo, debe evitar las asignaciones en la iglesia en las que asumiría deberes que equivalen a la instrucción pastoral, como la exposición bíblica y la exhortación. No deben predicar sermones a la iglesia reunida, tampoco debe participar en la supervisión pastoral de los hombres, sea cual sea la forma que adopte la estructura de la iglesia. Las mujeres dotadas y llamadas al ministerio del discipulado, como todas las mujeres creyentes lo son hasta cierto punto, encontrarán a otras mujeres que necesiten su cuidado, su ejemplo y su influencia. Desde Jesús, mis hermanos, pasando por los apóstoles hasta la iglesia del Nuevo Testamento, vemos que los hombres, aunque no lo merecemos, y no las mujeres, fueron llamados a pastorear las congregaciones. Las mujeres tienen esferas de servicio piadoso que se superponen desde su vida privada hasta su colaboración con los demás en toda la gama de actividades y alcances de una congregación. Pero su mandato no es idéntico para nada al de los hombres. La mujer glorifica a Dios y disfruta de Él en la vida personal y congregacional,
entre otras cosas, cuando comparte con mujeres y hombres ese llamado que Cristo les hizo. Este modelo de liderazgo pastoral exige la promoción del otro, la devoción y el sacrificio mutuos, de acuerdos con el precedente, la dirección y la misión de Cristo. Rumbo a terminar, mis hermanos y hermanas, el restringir a la mujer del liderazgo en la iglesia sería injusto y discriminatorio si fuera decidido arbitrariamente por hombres para sus propios intereses egoístas. Pero si tal restricción fue parte, y así lo fue, del plan de un sabio creador, entonces no es discriminación, es justo y bueno para el beneficio de la familia, la iglesia local y toda la raza humana. Como cristianos no podemos acusar a Jesús de discriminación, solo Él es perfecto, nosotros somos imperfectos, pero Cristo Jesús nombró solo a hombres para el oficio fundamental de la iglesia, el apostolado. Si bien el espíritu feminista de la era actual le repugna tal pensamiento, Jesús, el Señor y fundador de la iglesia, es Él el Señor. Y nosotros debemos de seguir sus ejemplos y sus enseñanzas. Antes de orar, para finalizar, déjeme darle una buena noticia, una mala y, por así decirlo, la peor. Y la buena noticia es para ustedes que están aquí por primera, segunda vez, o que nos acompañan o que vienen de visita. Todo lo que leímos es parte de la caída del hombre. Pero esta historia no termina aquí. En toda esta confusión, en todo esto que se está viviendo, hay una respuesta, hay un remedio, no solo para este tiempo, sino un remedio eterno que tú puedes encontrar solo en Cristo, que fue enviado por Dios, Jesucristo, para restituirte al estado original, glorioso que Él dio para ti. Solo Él puede librarte de tu pecado, de tu maldad, con ese sacrificio perfecto y completo en la sangre. Y como varón y hembra, devolverte esa identidad según el modelo bíblico que Él planeó para ti, para devolverte a ti, hombre y mujer, esa dignidad, ese valor asignado por Él. Ven a Él en arrepentimiento y fe. Hoy es el día para ti que nos acompañas. La mala noticia para ti, hermana, es que en tu corazón abrigues o pienses que estás sometida, tanto en el hogar como aquí, y que el modelo bíblico, el modelo de Dios, está equivocado. Y por esto estés siendo partícipe consciente e inconscientemente del daño que la ideología de género está causando en tu hogar y en tu iglesia. Arrepiéntete de esto y vive conforme a lo que Dios definió y estableció para ti. Una mujer para la gloria de Dios. La peor noticia es para todos. Y es que este cáncer ya invadió la iglesia, iglesias que se dicen evangélicas, que dicen obedecer a Cristo. Y lo peor es que dicen que tienen una sana doctrina. Como nunca, no hay una iglesia en Salamanca que yo conozca que ahora no diga que tiene sana doctrina y que hay mujeres que predican al frente. La iglesia donde salí, todos los hermanos que conozco de años tienen una pastora o la esposa del pastor predica. Y no solo eso, a veces el pastor está sentado y la esposa es la que es pastora ahí.
Esa es la peor noticia, mis hermanos. Pastores, líderes, maestros están dormidos, permitiendo que esas ideologías penetren en la iglesia, porque ahí comenzó lo que aprendimos en estos días, los varones que fuimos a Guadalajara y vimos el libro de Lamentaciones. Todo esto comenzó con pequeños detalles y empezar a desobedecer y no hacer caso a la palabra de Dios. Y no solo los líderes de la iglesia, sino varones como cabezas del hogar, que han cedido por comodidad. Ocúpate tú, mujer. Pereza física, yo vengo cansado, sóbenme los pies. Espiritual, tú lee la Biblia con ellos, yo ya me la sé. Aún siendo fríos e indiferentes, faltos de amor hacia nuestros hijos, a nuestra esposa principalmente, de lo cual fuimos exhortados también allá en Guadalajara. Varón que estás aquí, eres líder de tu casa. A nosotros como líderes también nos exhorta grandemente el Señor. No dejemos que estas doctrinas, que estas filosofías, ideologías se infiltren en nuestra iglesia. Pero varón, cabeza de tu casa, no permitas ni cedas el sitio de privilegio que Dios te ha dado en el hogar. Arrepiéntete el día de hoy y cumple con el propósito que Dios te ha dado como varón. Él te creó como varón, como cabeza. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, gracias. Gracias, precioso Espíritu Santo, por este tiempo. Gracias porque envías a tiempo tu palabra y parte de la amonestación es una muestra de amor, Señor, para nosotros. Despiértanos, Señor, en medio de esta generación maligna y perversa, Señor, y que entendamos como líderes de este lugar donde tú nos has puesto por pura gracia como varones, ¿cuál es el papel, Señor? ¿Cuál es tu modelo? ¿Qué es lo que tú planeaste desde el principio en tu sabiduría? Pero también, Señor, que aquellas mujeres que estaban pensando de otra forma contraria a ti, mi Dios, puedan arrepentirse y venir a ti en obediencia. Y para todos aquellos cabezas del hogar, Señor, que volvamos con esa responsabilidad, con ese privilegio que nos has dado como varones. Te lo ruego, Señor, por tu Hijo amado Jesucristo. Amén.